Muy buenas tardes. Mi nombre es Daniel Jurado Palma. Soy abogado por la Universidad Andina del Cusco, máster en Derecho Penal y Ciencias Penales por la Universidad de Barcelona y tengo estudios concluidos en Derecho Constitucional y Procesal Constitucional en la Universidad San Antonio Abad del Cusco. En principio, quiero agradecer la gentil invitación de la doctora Krupskaya Ugarte para poder formar parte del proyecto Análisis, Estudio y Difusión de la Jurisprudencia de la Corte Internacional de Derechos Humanos. El día de hoy me voy a ocupar de desarrollar la sentencia del caso Tenorio Roca y otros versus Perú, sentencia del 22 de junio del 2016. Procuraré ser lo más breve posible y daré algunos apuntes puntuales con referencia a la explicación del caso y a los aspectos más trascendentales. Ahora voy a proceder a compartir unas diapositivas que he preparado para poder explicar de mejor manera este caso. Bien. Como había señalado, el caso que nos ocupa es el caso Tenorio Roca y otros versus Perú del 22 de junio del 2016. Es una sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Como ustedes saben, el procedimiento para poder llegar a someter un caso a la Corte tiene que pasar necesariamente un filtro de admisibilidad por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que evidentemente no tiene carácter contencioso, pero evalúa la viabilidad de presentar el caso ante la Corte Interamericana. Y en este caso, la comisión ha tomado en consideración y evidentemente ha concluido que el caso del señor Rigoberto Tenorio Roca tenía relevancia suficiente y se habían advertido vulneraciones de derechos humanos relevantes para poder ser conocidas por la Corte Interamericana. Bien, evidentemente lo que sucede aquí en el caso del señor Tenorio se da en el contexto del año 84, 1984. Como ustedes saben, los años 80, la década del 80, ha sido una década marcada por el conflicto interno armado en el Estado peruano a raíz de, digamos, la incursión terrorista desarrollada por Sendero Luminoso. Estos hechos iniciaron, me refiero a los hechos de terrorismo, con una quema de ánforas en el centro poblado de Chusti, provincia de Cangallo, y se dieron en el año 1980. A partir de entonces se desarrolló una serie de acciones, de atentados y muchas cosas que marcaron una década llena de violencia, tanto de parte del grupo armado de Sendero Luminoso, como también, lamentablemente, de parte de las Fuerzas Armadas del Estado peruano. Es en este contexto que se desarrolla el hecho en materia de pronunciamiento de la Corte Interamericana. Bien, primero definimos la competencia. La competencia de la Corte surge a raíz de que el Estado peruano asume, digamos, el compromiso de incorporarse en la Convención Americana, la suscribe, la ratifica el Congreso y el Estado peruano también reconoce la competencia contenciosa de la Corte todavía el 21 de enero de 1981. Por consiguiente, el Estado se somete voluntariamente a lo que disponga la Corte Interamericana en los procesos sometidos a su conocimiento. Los hechos probados los hemos obtenido de forma resumida y contrastada, evidentemente, con lo establecido en la propia sentencia. La sentencia tiene 96 páginas, el resumen tiene aproximadamente 5 páginas. Si no logran leer la sentencia completa, este PowerPoint es una versión resumida del resumen, si se quiere, para hacerlo mucho más sencillo en cuanto a los puntos trascendentales.
pero leer el resumen de la sentencia sí es un ejercicio necesario y recomendable, al menos desde mi posición. Bueno, para determinar los hechos probados y no ahondar mucho en el texto que ya ustedes pueden verificar, eh, a partir del 80, 81, 82, la situación se tornaba insostenible en Ayacucho, en Huamanga, en provincias específicas, pues que eran duramente atacadas por el terrorismo. Entonces, a fines del 82 se otorga, se declara en zona de emergencia las provincias de Huamanga, Huanta, La Mar, Cangallo y Víctor Fajardo. En el 82 se les da un control político-militar a las Fuerzas Armadas en la zona de emergencia de Ayacucho. Y en el 83, en enero del 83, la Marina de Guerra se posiciona en Huanta y La Mar, que son provincias de Ayacucho, y establecen una base militar contrasubversiva en el estadio municipal de la ciudad de Huanta. Este dato es importante porque esta base militar contrasubversiva tiene un papel relevante en este caso. Entonces, hay que tenerlo en consideración. Ahora, el hecho concreto que inicia, digamos, que es lo trascendental en este caso, es que el 7 de julio de 1984, es decir, luego de que la Marina, digamos, toma posicionamiento en la provincia de Huanta, el señor Rigoberto Tenorio Roca y su esposa Cipriana Guamanía Nampa se trasladaban en un bus con destino a Ayacucho, de Huanta a Ayacucho. El propósito era que el señor Rigoberto Tenorio se incorpore a un nuevo puesto laboral al que había postulado, porque también era parte del ejército. Él era parte del ejército, era un militar. Entonces, la disposición era que él se constituya en la base de infantería militar número 51, Los Cabitos, para poder asumir sus funciones como oficial de reclutamiento militar. En ese contexto en que se transporta de Huanta hacia Ayacucho, aproximadamente a las 2 de la tarde, este vehículo, el ómnibus de la empresa Hidalgo, es interceptado por una patrulla militar que se desplazaban en 2 tanquetas y una jeep. Esta patrulla militar estaba compuesta por personal de la Marina y personal de la Policía de Investigaciones del Perú. Entonces, ellos suben al ómnibus, empiezan a identificar a todas las personas y cuando verifican que el señor Rigoberto Tenorio Roca se encontraba presente, en cuanto lo identifican, lo hacen bajar del vehículo, le cubren la cabeza con su propio saco y lo suben a una tanqueta, sin mayor explicación, comunicación, notificación, ni nada por el estilo. Esto por versión de su esposa y otros testigos que estuvieron presentes. Entonces, desde ese momento hasta la fecha, no se tiene conocimiento de cuál fue el paradero, el destino o qué es lo que ocurrió con el señor Rigoberto Tenorio Roca. Ese es el hecho generador, digamos, de la ilicitud, de la contravención a los derechos fundamentales de las personas, en este caso del señor Rigoberto Tenorio Roca. Pero eso no es todo. En este caso, si estamos frente a una posible desaparición forzada, este es solo el hecho generador que marca el punto de inicio. Pero en este tipo de hechos no existe un punto final. El punto final se va a dar, como veremos más adelante, cuando se determine el destino de esta persona desaparecida. En todo ese curso de tiempo, lo que ha ocurrido ha sido que primero, que el 22 de agosto de 1984 se encontraron 4 fosas en Pucuyacu, en Huancavelica, es decir, muchos kilómetros alejados del lugar donde fue intervenido, y se hallaron 50 cadáveres, 49 masculinos y uno femenino, de los cuales la Comisión de la Verdad y Reconciliación determinó que pues, habrían sido ejecutados extrajudicialmente. Evidentemente, seguro con un disparo a bocajarro o a quemarropa. Y además, digamos, estas muertes eran presumiblemente atribuibles al personal de la Marina que estaba pues ya instalado en el estadio municipal de Huanta. Entonces,
no se llegó a identificar esos cadáveres. Ese es otro hecho relevante. Y en lo posterior, a raíz de esa desaparición, de esa detención en ese momento, eh, es que se sigue una serie de investigaciones. Ahora, la Corte primero analiza con respecto al hecho concreto del 7 de julio del 84 si este es un supuesto de desaparición forzada. Para nosotros hablar de una desaparición forzada tenemos que verificar tres supuestos: privación de libertad, intervención directa de agentes estatales o la aquiescencia de estos. ¿Qué quiere decir? Que la intervención va a ser por una acción, digamos, por una acción o por una omisión. Va a ser por una acción, como en este caso, cuando lo toman al sujeto y se lo llevan, por ejemplo. Va a ser por una omisión cuando aquel funcionario público, sea juez, fiscal, policía, militar, que tenga bajo su cargo la custodia de la libertad y la integridad de una persona, permita, o en omisión de sus funciones, o de su deber de garante en este caso, permita que se realice esta acción de desaparición, de una detención ilegal seguida de una desaparición forzada. Entonces, y la tercera característica va a ser la negativa de reconocer la detención y principalmente de revelar la suerte, es decir, el destino que ha corrido esta persona, cuál ha sido su final, si es que está viva o no está viva, o el paradero de la persona, ¿no? En este caso, el señor Rigoberto Tenorio. Tendría que verificarse la privación de libertad, si estaba verificada, la intervención directa, sí, de los agentes de la Marina y de la Policía de Investigaciones. Y la negativa de reconocer la detención, por supuesto, también se ha dado y tampoco se ha determinado cuál ha sido el paradero, dónde estaba ubicado, si estaba vivo, si estaba muerto. Nunca nadie dio una respuesta, nunca nadie esclareció los hechos con respecto a qué es lo que había ocurrido con el señor Rigoberto Tenorio. Entonces, la Corte ha determinado, como hecho probado, que la detención fue arbitraria, fue selectiva y analiza mucho la Corte el contexto en el que se desarrolla esta detención, porque no olvidemos que ya ha habido varios casos y por historia nosotros sabemos que era una forma de operar. En muchos casos se ha verificado que las Fuerzas Armadas pues habrían actuado de esta manera, realizando estas desapariciones forzadas. Entonces, la Corte toma en consideración esos aspectos y concluye que, dado el contexto, dado que en esas fechas fueron en las que más desapariciones forzadas hubo más muertos, tanto por parte de las Fuerzas Armadas como de los terroristas, llegan a concluir que en este caso, pues efectivamente estamos ante una desaparición forzada. Y además es importante saber que el señor nunca fue llevado ante una autoridad, ante un fiscal, ante un juez, sino por el contrario, se infiere que habría sido trasladado pues al Estadio Municipal de Huanta, donde estaba digamos, instalada la base militar de la Marina, y que en realidad también servía como un centro clandestino de detención y tortura, situaciones que ya se han podido comprobar posteriormente a raíz de las investigaciones y de los informes de la Comisión de la Verdad y Reconciliación. Pero lo cierto es que eso se realizaba en ese hecho que quedaba cerca de donde fue detenido el señor Rigoberto Tenorio Roca. Entonces, se ha verificado los tres supuestos que he mencionado, porque, como ya había señalado, la detención fue arbitraria. La Corte es enfática en señalar que la detención es solo el inicio de la configuración de una violación compleja, pluriofensiva, lesiva de muchos derechos fundamentales, como vamos a analizar a continuación, y que es prolongada en el tiempo, de forma permanente, hasta que se conoce la suerte o, en este caso, el paradero de la víctima, ¿no? En ese punto, ese es el momento en el que cesa la acción delictiva, la acción ilícita, el acto lesivo de derechos, que a la fecha no se ha dado, evidentemente. Ahora, la negativa ha sido porque, el elemento de la negativa se ha dado porque los familiares pues han emprendido naturalmente
procesos de búsqueda, interpuesto acciones ante las entidades correspondientes, tanto en el fuero militar como en el fuero ordinario, pero no han recibido una respuesta satisfactoria que les diga dónde está el señor Rigoberto o que por lo menos sancione a las personas responsables de su desaparición. Entonces, aquí se ha verificado también este supuesto. Eh, La Corte señala que este no es un hecho aislado, sino que era un modus operandi en el lugar y que era un contexto generalizado que ejecutaban pues las Fuerzas Armadas en esta zona en particular que fue declarada en estado de emergencia. Y bueno, finalmente la Corte estima suficientemente probado que el señor Rigoberto Tenorio Roca fue detenido por infantes de la Marina y personal de la Policía de Investigación el 7 de julio del 84, mientras viajaba en un bus hacia Ayacucho, en presencia de su esposa y varios testigos, luego de lo cual habría sido trasladado al Estadio Municipal de Huanta sin que los familiares fueran informados de su situación ni de su paradero hasta la fecha. Entonces, lo que es resaltante también es que la Corte deja claro que las autoridades de la Marina, que lo detuvieron y lo privaron de su libertad, eran responsables de la salvaguarda de sus derechos. Y es algo que no debemos olvidar. Cuando una autoridad priva a uno de la libertad, pues asume la responsabilidad, asume la posición de garante respecto a los derechos y a la integridad, a la vida de la persona que está detenida bajo su custodia. Entonces la Corte asume que al haber sido los infantes de Marina quienes lo detuvieron, pues son parte del Estado peruano y el Estado peruano es responsable por la desaparición forzada de Rigoberto Tenorio. Ahora, esto es, digamos, una primera parte del contexto de la sentencia. Son, en esencia, dos partes. La primera, referida al momento mismo de la detención, que marque el hito de inicio respecto de la vulneración de derechos. Pero estos derechos, además, se considera que han sido vulnerados, pero no solo los del señor Rigoberto, sino también los de su familia, los de su esposa, su hermano, sus hijos. ¿Por qué? Porque también se ha tomado en consideración las investigaciones penales llevadas a cabo por la desaparición forzosa. A tal efecto se ha tomado en cuenta tres aspectos. Investigaciones iniciadas en el fuero ordinario y en el militar por el descubrimiento de las fosas de Pucayacu que he mencionado con 50 cuerpos que eran atribuidos a la Marina de Guerra y que existía una posibilidad de que los restos del señor Tenorio estén dentro de esos 50 fallecidos. Pero la misma investigación nunca tuvo un resultado satisfactorio y tampoco se dio en el plazo razonable. Las investigaciones iniciadas en el fuero ordinario ante la Fiscalía, ante el Poder Judicial, para poder determinar la responsabilidad por la desaparición del señor Rigoberto Tenorio, a raíz de la denuncia de sus familiares, que tampoco tuvo un resultado satisfactorio, y finalmente la apertura de una investigación en el fuero ordinario por diversos delitos, entre ellos desaparición forzada de Rigoberto Tenorio y otras 12 personas, pero que tampoco ha tenido un resultado en el cual se determine cuál fue el destino o que se establezca una sanción para estas personas responsables por estas desapariciones. Por todo este contexto, además, considerando que las investigaciones llevadas a cabo por el fuero militar policial que se abocó al conocimiento, se abocó la competencia del conocimiento de las investigaciones por hechos ocurridos en esta zona de emergencia por parte de los militares, policías y miembros de las Fuerzas Armadas, se entiende que también la Corte lo asume como un criterio digamos, lesivo de derechos, ¿no? Pero más adelante vamos a analizar por qué al final la Corte determina que no es en realidad y no sanciona en la parte resolutiva este extremo. Ahora bien, con respecto a la segunda parte, es decir, a las investigaciones insatisfactorias, dilatadas, que nunca llegaron a nada, la Corte ha determinado que hay una vulneración sistemática a diversos derechos, ¿no? A diversos derechos y garantías. Primero al juez natural, porque como había mencionado,
lo que se determinó fue que el fuero militar sea el que investigue, en principio, estas desapariciones y estos hechos, pero en realidad no se trataban pues de delitos de función que tendrían que ser encaminados por el fuero militar, sino eran de competencia de la jurisdicción ordinaria, del Poder Judicial, del Ministerio Público, quienes debían determinar en realidad cuál fue el destino del señor Tenorio y establecer las responsabilidades a las personas que hayan tomado parte en esta desaparición. Entonces, por eso es que se determina que hay una vulneración a la garantía del juez natural, y eso no solo en perjuicio de Rigoberto Tenorio, sino también de sus familiares, porque ellos fueron los que impulsaron la búsqueda, los que impulsaron los procesos. También se determinó una vulneración porque las actuaciones, las investigaciones no fueron diligentes, no fueron efectivas, nunca dieron con los responsables, no respetaron el plazo razonable, etc. Y por esas características deficientes de las investigaciones, se vulneró la garantía del plazo razonable, también el derecho a la verdad y las garantías judiciales reconocidas en el 8.1 y 25.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Finalmente, han pasado 32 años desde que ocurrieron los hechos hasta la sentencia y nunca se supo el paradero de este señor, ni qué es lo que ocurrió. Entonces, el Estado, determina la Corte, es responsable de la violación del derecho de los familiares a conocer la verdad respecto al paradero o al desenlace que habría tenido pues el señor Rigoberto Tenorio Roca. Y por eso que también determina una vulneración de derechos contenidos en la Convención. Finalmente, también se observa que la tipificación, digamos, la tipificación establecida en el artículo 320 del Código Penal era deficiente, no era concordante con lo que establecían los lineamientos internacionales en materia de derechos humanos. Por tanto, en tanto el Estado peruano no regule ese aspecto, la Corte también sostiene y concluye que el Estado peruano estaría vulnerando determinados derechos y determinadas obligaciones que el Estado peruano ha asumido al momento de integrarse a la Convención Americana de Derechos Humanos. Y evidentemente también a la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, que es, digamos, el instrumento específico aplicable en el presente caso. Y finalmente, como ya todos sabemos, hubieron leyes de amnistía respecto a los militares y diversas personas responsables de este tipo de hechos durante este periodo, y por eso también se ha determinado que habría una vulneración a los artículos 8.1 y 25.1 de la Convención, en perjuicio de Rigoberto Tenorio Roca y de sus familiares. Un punto importante es que la Corte también determina que hay una vulneración a la integridad física, psicológica de los familiares de Rigoberto Tenorio, porque establece que la integridad física psíquica y moral de los familiares de los desaparecidos en general, naturalmente y razonablemente generan un detrimento en su integridad física, moral, etcétera, y lo asemeja a un trato cruel e inhumano, y por ahí que lo vincula con una vulneración también del 5.1 y 5.2 referidos a la integridad personal, a los derechos a la integridad personal. Y bueno, ahora, para desarrollar brevemente los derechos vulnerados sobre Rigoberto Tenorio Roca, tenemos la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, en cuyo artículo 1, literal A, el Estado peruano se compromete a no practicar, no permitir ni tolerar la desaparición forzada de personas y ni en estado de emergencia, excepción o suspensión de garantías individuales, que era el supuesto de hecho que se presentaba en este caso. Evidentemente, esta convención fue suscrita en el año 94, posterior a los hechos ocurridos, y entra en vigencia en el Perú en el año 2002. A raíz de esto es que el Estado peruano plantea una excepción que desarrollaremos más adelante en la parte resolutiva,
pero la Corte no admite, no ampara esta excepción. La explicaremos más adelante. En cuanto a la Convención Americana, el artículo 1 es muy claro en establecer que los Estados partes se comprometen a respetar los derechos y libertades de todas las personas sin distinción de ningún tipo. Para este efecto, considera persona a todo ser humano, es decir, excluye a las personas jurídicas en este caso, al menos a priori. Ahora, la vulneración más evidente y más resaltante y completa digamos, a lo establecido en la Corte, en la Convención Americana de Derechos Humanos, es precisamente el derecho a la libertad personal, que por supuesto es el bien jurídico tutelado en cuanto al delito de desapariciones forzadas. Pero, ¿por qué decimos que este es, digamos, el derecho más completo en cuanto al catálogo que establece la Convención y el que más ha sido vulnerado en este caso? Porque casi todos los numerales encajan en los hechos y en las vulneraciones. Por ejemplo, en cuanto al literal 1, que toda persona tiene derecho a la libertad, ha habido privación de la libertad en este caso. Hay vulneración. Nadie puede ser privado de su libertad física salvo por causas fijadas en las constituciones o leyes dictadas. En este caso no hubo una causa, no estaba requisitoriado, no estaba procesado, no estaba pendiente de ser juzgado ni condenado. Entonces no había una causa legal ni constitucional para su detención. Nadie puede ser sometido a detención o encarcelamiento arbitrarios. ¿Arbitrario por qué? Porque fue selectiva. Lo buscaron en cuanto vieron su nombre, sin decirle nada, lo detuvieron. Toda persona detenida o retenida debe ser informada de las razones de su detención y comunicada de los cargos. En ningún momento, desde que lo detuvieron hasta que lo trasladaron, presumiblemente al cuartel del Estadio Municipal de Huamanga, nunca se le informó, o por lo menos no se acreditó que se le informó los motivos de su detención, presumiblemente porque no existían al ser una detención arbitraria. Toda persona detenida debe ser llevada sin demora ante un juez o funcionario para ejercer las funciones y tendrá que ser juzgada en un plazo razonable. Esto no ocurrió, no se ha demostrado que el señor Rigoberto haya sido llevado ante un juez para que pueda ser procesado como corresponde. También es una vulneración del numeral 5, del literal 5, numeral 5 del artículo 7. Y en cuanto al numeral 6, a que toda persona tiene la facultad de recurrir ante un juez o tribunal competente a fin de que decida si la detención es legal o ilegal, mucho menos se le ha dado esta posibilidad de defenderse o de someter a revisión la legalidad de su detención, porque nunca se le llevó ante ninguna autoridad. Entonces, ¿cómo iba él, cómo podría, digamos, cuestionar la legalidad, constitucionalidad de su detención si nunca se le dio esa posibilidad? Por eso es que hay tantas vulneraciones del derecho a la libertad y casi todas las que están enumeradas, salvo el numeral 7 del mismo artículo 7. Sobre el derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica, la Corte señala que al haberse anulado su vida, al haberse quitado la vida a este señor, y es más, buscado la impunidad, porque nadie da razón y nadie quiere hacerse responsable, lo que se hizo fue anular su reconocimiento a la personalidad jurídica. Al momento en el que él fallece, se anula, se destruye este reconocimiento de la personalidad jurídica y no tuvo más reconocimiento como persona, por tanto también se vulnera. El derecho a la vida, evidentemente, porque en el contexto en el que se dio, lo que la Corte concluye es que dado el contexto, dada la zona, dada el modus operandi de las Fuerzas Armadas, dado que estaba acreditado que las Fuerzas Armadas fueron quienes lo detuvieron, fueron quienes lo trasladaron, lo que ocurría en ese contexto era, lo que naturalmente ocurría era detención, tortura y asesinato. Entonces, por ahí que concluyen que a la fecha, y luego de 32 años, dado que no se sabe su paradero, se presume que estaría muerto. Por ahí que también hay una vulneración al derecho a la vida. Derecho a la integridad personal, porque se respete su integridad física, psíquica y moral. Debido a la tortura a la que fue sometido, eso es lo que concluye la sentencia, también se habría lesionado esto, ¿no? Y también se habría lesionado en tanto en el momento en el que él es detenido y la zozobra que le genera no saber cuál es su destino, cuál es
digamos, el tratamiento que le van a dar, si lo van a torturar o de frente lo van a matar, etcétera, eso ha generado en su momento un estado de grave alteración a la integridad física, psíquica y moral principalmente. Y evidentemente el 5.2, que establece que nadie debe ser sometido a torturas ni a penas, trato crueles e inhumanos, es precisamente lo que la sentencia concluye que ha ocurrido en este caso, por cuanto no se ha respetado la dignidad inherente al ser humano, al señor Rigoberto, y también habría sido presumiblemente sometido a tortura. Con respecto a la segunda parte, es decir, a la familia, ya habíamos adelantado algo y vamos a ser mucho más breves. En este caso no se incumple el literal A del artículo 1 de la Convención de Desaparición Forzada, sino se incumple el literal B, que es no solo evitar que se cometan las desapariciones forzadas, sino en el literal B se establece que en caso de que se cometan, el Estado se compromete a sancionar a los autores, cómplices, encubridores de las desapariciones forzadas. Pero esto no ocurrió en cuanto a las acciones que entablaron las víctimas, perdón, los familiares de la víctima. Por tanto, también se incumplió esto por parte del Estado, porque nunca se sancionó a los autores. Tampoco se ha cumplido con la obligación que ha asumido el Estado peruano con respecto a la tipificación de la desaparición forzada, tipificación adecuada del delito de desaparición forzada conforme a los estándares internacionales y la aplicación de una pena apropiada de acuerdo a su gravedad. Actualmente sí, desde el año 2007 y con modificatoria, 2017, perdón, con la modificatoria del decreto legislativo 1351, el artículo 320 establece que el funcionario servidor público o cualquier persona con el consentimiento o aquiescencia de aquel que de cualquier forma priva a otro de su libertad o se haya negado a reconocer dicha privación o dar información cierta sobre el destino paradero de la víctima, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 15 ni mayor de 30 años. Y establece varias agravantes, en cuyo caso la pena es no menor de 30 ni mayor de 35 años. Esa es una pena bastante alta y creo que es acorde a la extrema gravedad que reviste, salvo que pudiera reformarse y se establezca la pena de cadena perpetua. Por otro lado, al no haberse en tanto tiempo, no haberse determinado quiénes son los responsables o el paradero del señor Rigoberto, se vulneró el plazo razonable, digamos, que le asiste esta garantía de acceso a la justicia a los familiares que han estado siempre detrás de los procesos para la búsqueda y sanción de los responsables de la desaparición. Tampoco se les ha dado recursos sencillos y rápidos para poder tener una satisfacción a sus derechos, ¿no? Al agravio que se les ha ocasionado a los familiares. En cuanto a la integridad física, psíquica y moral que hemos señalado previamente, la Corte es interesante el razonamiento que aplica en este caso, porque lo que indica es que en casos de desapariciones forzadas, y en este caso en particular, hay cuatro, digamos, aspectos que toma en cuenta para determinar que hay una vulneración a la integridad psíquica, moral y física, y que es un trato cruel, inhumano, degradante. Que hubo secuelas a nivel personal, físicas, emocionales, alteración irreversible a los proyectos de vida. Ojo, que es un argumento y un extremo importante que reconoce la sentencia y la Corte misma, el proyecto de vida, que aunque es discutible por algunos sectores doctrinales en materia civil, pero la Corte sí lo toma en consideración para determinar que hay una vulneración de derechos. La ruptura de la dinámica familiar, evidentemente han perdido uno de sus miembros, precarización de recursos económicos disponibles, seguramente era una familia pobre, pero al perder al sostén del hogar, ha caído incluso en una situación más precaria, alteración del proceso de duelo. Esto es relevante y es bastante, digamos, admirable que se aborde en ese sentido mucho más humano, porque dice que se perpetúa el sufrimiento y la incertidumbre, porque no se sabe cuál fue el paradero, si no sabe si está vivo o está muerto y se mantiene latente la esperanza de hallarlo, dado que no se ha recuperado el cuerpo. Otro punto que señala la Corte Interamericana de forma muy interesante es que hay que distinguir lo que es una responsabilidad
penal de una responsabilidad en el ámbito, digamos, internacional, estatal. Ahí hace una distinción muy clara y es expresa la Corte cuando señala que no se exige una acreditación del hecho más allá de toda duda razonable, ni mucho menos, porque la Corte lo que establece es vulneración a los compromisos asumidos por el Estado. Entonces, el Estado, en este caso, al haber incumplido sus compromisos de evitar este tipo de actos, en los que evidentemente ha tomado parte a través de las Fuerzas Armadas, incumple esas obligaciones y ya es responsable. No es como en un proceso penal que el estándar de prueba va a ser muchísimo más alto, evidentemente. Y este aspecto, por ejemplo, es relevante porque no es necesario haber hallado el cuerpo. Precisamente no es necesario porque en ese caso tendríamos la certeza de un homicidio. Pero en este caso no se sabe si fue un homicidio, si fue homicidio, lesiones y tortura, etcétera. No se sabe nada. Y precisamente esa es la sanción que se establece por este tipo de hechos. Y algo que ha sido muy común también en esta época, el desplazamiento de toda la familia Lima. Se ha obligado prácticamente de forma indirecta a que esta familia busque un nuevo horizonte, busque un nuevo destino en una ciudad distinta a su ciudad natal, lo cual a todas luces y razonablemente es mucho más difícil de poder, digamos, adaptarse. Ahora, en cuanto a las reparaciones, es importante resaltar que la Corte establece que la propia emisión de la sentencia constituye de por sí una forma de reparación, porque se establece que ha habido una vulneración a la familia y al señor Rigoberto, a los derechos de los mismos, y que el Estado peruano es el responsable. Por tanto, hay un ápice de justicia que se encuentra ahí. Evidentemente no satisface en su totalidad la pérdida de un familiar, pero al menos hay una respuesta justa de parte de la Corte y ampara precisamente la pretensión de justicia de esta familia. Establece muchas reparaciones, investigar a los responsables en un plazo razonable, extremar la búsqueda exhaustiva del señor Rigoberto Tenorio en la brevedad posible, otorgarle apoyo médico, psicológico, psiquiátrico a las víctimas, es decir, a los familiares que lo soliciten. El Estado debe garantizar ese acceso. Realizar las publicaciones indicadas. En la sentencia se determina que debe publicarse un resumen de la sentencia, como el que hemos tomado en consideración de 5 páginas, en el Diario Oficial del Peruano por una vez, en un diario de circulación nacional por una vez y en una página web del Estado durante un año entero. Esa es la obligación de publicación. Realizar un acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional por los hechos, con presencia de altos dignatarios, de altos, de funcionarios de alto nivel. Otorgar, esta reparación es muy importante y me parece una de las más relevantes, ¿no? Porque se establece el otorgamiento de una beca en una institución pública peruana para cada hijo del señor Rigoberto, ya sea para que siga estudios universitarios o para que se capacite en un oficio, dependiendo del acuerdo que se tenga. También la obligación de reformar la legislación penal para hacerla compatible con los parámetros internacionales respecto a la desaparición forzada. Y otro punto importante, pagar las cantidades fijadas en la sentencia. Las cantidades fijadas fueron a favor del señor Rigoberto Tenorio, $80,000. En vista de que él se presume que está fallecido, se le otorga el 50% a su esposa y el otro 50% dividido en partes iguales entre sus hijos. Adicionalmente, la Corte fija, debido a que se ha acreditado que ha habido lesión de derechos de los familiares, $45,000 por daño inmaterial a favor de la esposa y cada uno de los hijos. Gladys, Gustavo, Jorge, Walter, Maritza, Edith, Ingrid, Jaime, Carolina y Orlando. Ahora, también una afectación, debido a la afectación a la integridad personal que ha sufrido la señora Isidora Roca, se le ha dado $20,000 y también al hermano se le da $10,000, se le otorga, se obliga a que el Estado peruano resarza con $10,000 al hermano. Y este punto me parece interesante y peculiar,
porque él ha sido el impulsor de la búsqueda de justicia por la desaparición de su hermano. Entonces, aquí cabe un criterio de equidad debido a la persistencia, a la perseverancia de poder y de querer encontrar a su hermano. Asimismo, el plazo que otorga la Corte para el pago de esto es 1 año a partir de la notificación del fallo. Los puntos resolutivos, muy importantes estos dos aspectos, los voy a abordar brevemente. Desestima una excepción preliminar alegando, que alega el Estado, falta de agotamiento de los recursos internos. Como ustedes saben, para que nosotros lleguemos a la Corte Interamericana, hemos tenido que previamente agotar todos los recursos internos en la jurisdicción ordinaria o constitucional, lo que corresponde en su momento, pero cuando esto no se cumple, el Estado puede oponer ante la Comisión una excepción preliminar y evitar que el caso llegue a la Corte Interamericana. En este caso, lo que la Corte dice es muy claro. Uno, se desestima la excepción por extemporánea, porque el Estado peruano no fue diligente en su momento y cuando el caso llegó a la Comisión Interamericana, la Comisión le notifica al Estado peruano para que se pronuncie durante el plazo de 2 meses. En los 2 meses el Estado peruano no interpone la excepción preliminar, aun cuando lo alega, la Corte es muy clara en decir que la Corte no puede actuar ex oficio asumiendo una excepción que no ha sido planteada por el Estado peruano. Por consiguiente, cuando el Estado peruano lo solicita ya en fase posterior ante la propia Corte, no la admite por considerarla extemporánea, dado que no se había presentado en el plazo correspondiente, que es en la etapa de admisión ante la Comisión Interamericana y no ante la Corte. Eso en primer término, y en segundo, desestima la excepción preliminar por falta de competencia por ratione temporis de la Corte Interamericana respecto a la Convención sobre Desaparición Forzada. Obviamente, los hechos ocurrieron en el 84, la Convención sobre Desaparición Forzada se suscribe en el 94, 10 años después, y entra en vigor en Perú en el 2002 o 2003. Entonces, son muchos años después. Ahora, lo que dice la Corte con adecuado criterio, creo yo, es que la detención solo marcó el hito de inicio. Eso ya es algo muy claro para la Corte. La vulneración de derechos es permanente en el tiempo hasta que no se descubra cuál fue el destino o qué es lo que ocurrió con la persona. Entonces, si esto es una lesión permanente, en el 94 seguía vigente la lesión, en el 2001, 2002, 2003 seguía vigente la lesión, y por tanto, cuando asume competencia la Corte debido al sometimiento que hace la comisión, evidentemente sí correspondía que la Corte tome en consideración la Convención sobre Desaparición Forzada de Personas, porque si bien es cierto, la norma fue sobreviniente, o en este caso la Convención fue sobreviniente al hecho, no es menos cierto que la lesión estuvo permanente. Entonces sí cabría analizar y aplicar en realidad la Convención de Desaparición Forzada de Personas. Por eso es que determina que la excepción preliminar planteada por el Estado ha sido declarada infundada. Ahora, dos aspectos importantes en cuanto a la actuación del Estado peruano. Uno, que si el Estado peruano no actúa de forma adecuada, en principio, en cuanto a los policías, militares y otros funcionarios públicos, en el amplio sentido de la palabra, en cuanto al ejercicio de sus funciones, eventualmente estas lesiones generadas por estas personas pueden derivar en sanciones para todo el Estado peruano y en multas, perdón, en reparaciones que son altísimas en algunos casos, en este caso no tanto, pero en otros casos sí, son muy altas y son objeto de cuestionamiento por la sociedad, ¿no? Pero esto se debe precisamente a que una persona que está investida de poder no ejerce adecuadamente dentro de los límites legales este poder que se le asigna, y me refiero a los funcionarios públicos. Punto número uno. Punto número dos, con respecto a las excepciones, habría que señalar que lamentablemente a veces se ve que no está habiendo un adecuado tratamiento por parte, en este caso, entiendo yo, de la Procuraduría ocupada de estos casos, al momento de interponer oportunamente los medios de defensa que competen
al Estado, porque en este caso sí existen investigaciones en curso, pero la Corte ha determinado que eso no es argumento suficiente para determinar que no ha habido un incumplimiento a las garantías jurisdiccionales que establece la Convención Americana. Pero más allá de irse al fondo, de resolver que faltan agotar los recursos, en realidad ha sido un argumento formal porque se ha declarado, se ha desestimado por extemporáneo, porque no se presentó en el momento. Entonces, eso amerita un dominio técnico y una experticia en las personas que se dedican a hacer la defensa del Estado en este tipo de casos. Se declara responsable al Estado peruano en la parte resolutiva por la desaparición forzada de Rigoberto Tenorio y la vulneración del artículo 7, 5.1, 5.2, 4.1 y 3 de la Convención Americana y el 1.1 de la misma, así como el 1.a de la Convención de Desaparición Forzada. Eso con referencia a Rigoberto Tenorio. Con respecto a Rigoberto Tenorio y sus familiares, se determina violación de derechos de garantías judiciales y protección judicial establecidas en el artículo 8, en el 25, en el 1.1, en el 2 de la misma, y también en cuanto a la adecuación y sanción y adecuación de la normativa nacional, el literal artículo 1b y 3 de la Convención sobre Desaparición Forzada. Y además también se declara responsable al Perú por la violación del derecho a conocer la verdad de los familiares de la víctima desaparecida. También se establece responsabilidad por el violación al derecho a la integridad de los familiares en los términos que ya hemos abordado previamente. Y un aspecto importante es que el Estado, se declara que el Estado no es responsable por la violación del deber de adaptar sus disposiciones de derecho interno respecto al artículo 10 de la Ley 24.150. Esta ley establecía que los miembros de las Fuerzas Armadas que se encuentren prestando servicio en las zonas de emergencia y que cometan infracciones tipificadas en el Código de Justicia Militar son de competencia exclusiva del Fuero Militar Policial. Y como se sabe, evidentemente, si la orden venía desde arriba en el sentido de que se realicen determinadas actuaciones y se actúe de determinada forma con las personas detenidas y demás, o sospechosas de ser terroristas, obviamente estos hechos no iban a ser juzgados adecuadamente por un juez imparcial, siguiendo un debido proceso, y evidentemente iban a quedar en impunidad. Es por eso que se cuestiona esto. Pero al respecto, la Corte, cuando asume competencia en el 2016, toma en consideración que el Tribunal Constitucional en el 2004, mediante sentencia 017-2003, acción de inconstitucionalidad, y la Corte Suprema de la República, en contienda de competencia 18-2004, resuelta en el 2004, establecen, y en una línea jurisprudencial marcada, que el fuero militar debe restringirse solo para aquellos delitos de función determinables por el bien jurídico protegido, y no en cuanto a delitos comunes que impliquen violaciones de derechos humanos. Evidentemente, hay una gran distinción entre los delitos de función y los delitos comunes. Especial mención hay que hacer a los delitos de lesa humanidad. Y en cuanto al estado de supervisión del cumplimiento, la Corte supervisará el cumplimiento íntegro porque es una de sus facultades, digamos, verificar que sus sentencias sean cumplidas. Al respecto, tenemos que señalar que el año pasado, en 2 de diciembre del 2020, en plena pandemia, la Corte Interamericana ha emitido una resolución haciendo seguimiento, ¿no? Verificando el cumplimiento de esta sentencia, y dio por cumplida totalmente las publicaciones, en el sentido que les he dicho, porque se publicó en El Peruano, se publicó en La República, se publicó en la página del Ministerio de Justicia durante un año, y el acto público de reconocimiento sí se realizó con participación del ministro de Justicia, viceministro de Justicia, procuradora encargada de estos asuntos, en el lugar de la memoria. Se encuentra pendiente todo lo demás, el otorgamiento de la beca a los hijos, continuar con digamos, el procesamiento y sanción de los responsables, continuar con la búsqueda del cuerpo o del destino que haya seguido el señor Rigoberto Tenorio, brindar apoyo psicológico a los familiares y otorgarle las becas a los hijos, pagar la reparación civil, que ya ha pasado más de un año y no se ha pagado,
¿no? Y también se pide que se haga un informe en un mes para un poco ajustar los plazos. En un mes que se haga un informe de qué es lo que ha avanzado el Estado en cuanto a la negociación de las becas con los hijos. Y también se pide un informe que debe ser presentado más tardar debió ser presentado más tardar el 16 de enero de 2021 sobre el cumplimiento de las reparaciones señaladas. Adicionalmente, puedo hacer un comentario breve en cuanto a que también se alega en la sentencia, bueno, yo soy penalista, se alega en la sentencia, por ejemplo, que la normativa peruana en cuanto a la tipificación de las desapariciones forzadas era inadecuada. Uno. Dos, que se alude que el acuerdo plenario 6-2009 era inadecuado también porque limitaba la posibilidad de investigar estos hechos. Y es cierto que dentro de los acuerdos y de la doctrina jurisprudencial vinculante que se establece, hay varios criterios que hay que tomar en consideración. Uno, que establece que si la omisión, es decir, si el funcionario público no presta la información requerida respecto al paradero del detenido, si esa omisión de dar información cesa antes de la tipificación del delito correctamente en el año 91, pues no se le podría imputar desaparición forzada, sino tendría que ser secuestro. Ahora, el secuestro establece un plazo, tiene su propia pena y establece también un plazo de prescripción, ¿no? Evidentemente. Por otro lado, algo que llama la atención, a ver, por ejemplo, el cambio de puesto del funcionario público, que es el acusado, el investigado por este delito, no tiene relevancia el cambio de puesto por cuanto no deja de ser funcionario público y por tanto puede seguir siendo sujeto activo del delito de desapariciones forzadas. Otro aspecto relevante es que si es que la desaparición forzada se dio, digamos, en el 84 y a la fecha todavía no se resuelve o no ha terminado, no ha dejado la permanencia en su materialidad del delito, pero en este interín se va modificando y aplicando y perfeccionando el delito de desapariciones forzadas, el último tipo aplicable, en tanto no haya sido denunciado previamente, resulta plenamente aplicable por la permanencia. Pero algo que resulta y que llama mucho la atención y creo que es inadecuado en atención a los criterios supranacionales y demás, es que se establece que si el funcionario público deja de ser funcionario público antes de que se sancione la desaparición forzada, me refiero, antes de que se tipifique la desaparición forzada, en este caso en el Código Penal del 91, si el funcionario público dejó de ser funcionario público antes de la tipificación, al ser un delito especial que solo puede ser cometido por funcionario público, pues la conducta quedaría impune. No se podría sancionar. Y creo que eso es algo inadecuado, porque esto me lleva a la reflexión de un caso que se desarrolló en España y que fue objeto de pronunciamiento precisamente vinculado a delitos de lesa humanidad, y hablo del caso Xilingo, que es de un general militar de origen argentino, que fue capturado y condenado en España por la Audiencia Nacional y posteriormente por el Tribunal Supremo Español. A él, a ver, el hecho concreto respecto a él era un militar, igual en una época pues, de conflicto en Argentina, de una dictadura, pero lo que hacía era básicamente detener personas y las aventaba por un avión. Por estos hechos, en primera instancia se le condena por delitos contra la lesa humanidad, que es una tipificación específica que se establece en el Código Penal español. Pero cuando acuden en casación al Tribunal Supremo, el Tribunal Supremo ampara que no se podía aplicar la tipificación de delito de lesa humanidad como tipo específico dentro del Código Penal, no en sentido amplio, conforme a la regulación internacional, sino como delito específico del Código, porque era posterior a los hechos que habían ocurrido. Pero sí adecúa y reforma la condena en cuanto a que lo reconduce como delitos de asesinato y detención ilegal. Entonces, individualiza
los casos y el señor Silingo termina siendo sancionado por un delito, por 30 asesinatos, por una detención ilegal y por cómplice de 255 detenciones ilegales. Y le dan pues 19 años por cada asesinato, etcétera. Es una condena muy, 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 muy larga. Pero en esencia, lo que dice el Tribunal Supremo Español, cuyo oponente es el doctor Colmenero Menéndez de Luarca, establece que era previsible que las acciones, pese a no estar tipificadas en el Código Penal español como tal, en el momento en el que se empezó el juzgamiento, perdón, en el momento en el que ocurrieron, a raíz digamos, del origen de la legislación y de los convenios internacionales, de los tribunales que aplicaban estos convenios internacionales que establecían responsabilidad por la vulneración de derechos fundamentales, como los tribunales de la ex Yugoslavia, de Ruanda, etcétera, se entendía que estos hechos de asesinato, de detención ilegal, que ahora se conocen como desaparición forzada, pues evidentemente eran sancionables, eran sancionados y era previsible que estos sujetos activos, las personas que ocasionaban estos hechos, podían prever que su conducta iba a ser sancionada y que era lesiva de derechos fundamentales. Y por ese motivo es que también se aboca la competencia, porque alegando que en base al principio de jurisdicción universal, que reconoce competencia a todos los estados, por ejemplo, por casos de genocidio, el Tribunal Supremo Español determina que no sería razonable que se juzgue por genocidio, pero no por estos delitos de lesa humanidad, como los ocurridos los cometidos por el señor Silingo. Por ese motivo es que asume competencia, pese a que la tipificación expresa no estaba, pero lo condena por los delitos que sí estaban tipificados al momento de los hechos, que no eran desaparición forzada y que no eran delitos de lesa humanidad como tipo específico, sino los reconduce al asesinato y la detención ilegal. Algo similar es lo que ocurrió aquí. O sea, se alega que dado que la tipificación de desaparición forzada se dio recién en el año 91 con el Código Penal, entonces los hechos previos no constituyen delito. Evidentemente, por principio de legalidad, en un razonamiento estrictamente penal, eso es correcto. Pero si vamos a un análisis constitucional y de derechos fundamentales y principalmente de entorno internacional, podemos concluir pues que sí son, digamos, hechos que atentan contra el núcleo duro de lo que protege es las convenciones y que evidentemente se suscitan en muchos años atrás, que tienen su origen todavía en las guerras y demás, que a raíz de esto es que se generan los pactos, los convenios, las declaraciones de derechos, pero no por eso dejan de ser, pues, intrínsecamente delictivos. Eso es más o menos el razonamiento al cual llega, en su caso, en Silingo, y al que más o menos se apunta en este caso para ver esa modificatoria. Cabe precisar también que en cuanto al Acuerdo Plenario 6-2009, el Estado peruano alega que se han establecido excepciones bien motivadas a la imposibilidad de investigar con una aplicación de ese acuerdo plenario, y creo yo que también ha sido una decisión adecuada del juez en su momento, porque corresponde hacer un análisis convencional antes que legal. Bueno, eso sería todo de mi parte. Espero que les haya servido la información que he compartido con ustedes y quedo a vuestra disposición para cualquier consulta o para cualquier intervención en lo posterior. Muchas gracias.